Capítulo 169. Bob está organizando cosas en secreto. Al ver a los dos que habían llegado, el rostro de Sengoku mostró una pizca de alivio. La situación actual se había vuelto demasiado problemática y la aparición de Kon y Garp le dio algo de confianza. Los restantes, al ver la llegada de los dos, se levantaron y hicieron una leve reverencia. Kon asintió y entró a la sala de conferencias al lado de Garp, sentándose en la mesa de reuniones. Como comandante en jefe del gobierno mundial, la llegada de Kon alivió un poco la atmósfera pesada en la sala. Ya lo sé todo. Los piratas de Barba Blanca, los piratas de la Bestia, los piratas voladores. Estos restos de la era de The Rock se han reunido todos esta vez. Mientras Kon hablaba, su perilla se movió y su voz estaba llena de autoridad. Antes de venir, ya se había enterado de esta noticia, por lo que llevó a Garp a la sala de conferencias del cuartel general de la Marina. Sin embargo, al escuchar las palabras de Kon, la atmósfera ligeramente relajada en la habitación comenzó a tensarse nuevamente. Los restos de la era de The Rocks. Estas palabras hicieron temblar los corazones de todos. Todos los presentes habían participado en el incidente del Valle de Dios, por lo que estas palabras estaban particularmente vívidas en sus recuerdos. Al ver las expresiones en los rostros de todos, Kon suspiró interiormente. La ejecución pública de Ace ha impulsado a dos grandes fuerzas, Kaido y Shiki, a actuar. Debe haber algo importante detrás de esto. Ace por sí solo no tiene tanta influencia. Al escuchar esto, nadie se sorprendió por las palabras de Kon, sino que todos cayeron en un silencio contemplativo. Porque lo que dijo Kon era algo que ellos también habían adivinado. Suspiró. Crié a Ace desde niño y lo conozco muy bien. Una vez que reconoció a Barba Blanca como su padre, es improbable que tuviera mucho contacto con los demás emperadores. Además, estos remanentes apenas han tenido contacto privado. Para que de repente se movilicen y unan fuerzas con los piratas de Barba Blanca para atacar Marineford. Esta es claramente una situación anormal. Garp, que no estaba muy dispuesto a ver a Ace ejecutado, habló en ese momento con una expresión extremadamente compleja. Originalmente, Garp no quería asistir a esta reunión porque sabía que no podía hacer nada con respecto a la situación de Ace. Así que decidió evitarlo, no queriendo ver ni oír nada. Pero bajo la severa reprimenda de Kon, el comandante en jefe del gobierno mundial, este anciano de cabello gris aún vino. Porque este era el momento más crítico para los marines y la palabra justicia. Sobre sus hombros ya no le permitía permanecer en silencio. Al ver que la multitud seguía en silencio, Kon volvió a hablar. Creo que todos entendéis lo que dijo Garp. Es comprensible que Barba Blanca rescate a Ace, ya que es famoso por proteger a su tripulación. Pero para que los otros dos, que han tenido poco contacto con Barba Blanca, ayuden en el rescate, tiene que haber alguien que actúe como puente entre ellos. Y esa persona probablemente sea Bob. Después de que Kon pronunció las dos últimas palabras, la atmósfera en la habitación se volvió extremadamente opresiva y los corazones de todos se llenaron de un silencio sepulcral. Chelin. Con solo escuchar ese nombre, Sengoku, Garp y los tres almirantes sintieron que sus corazones temblaban. Aunque habían pasado décadas desde la última vez que escucharon ese nombre o vieron a la persona en persona. Pero en sus mentes, no pudieron evitar recordar la escena milagrosa del incidente del Valle de Dios. El cielo se abrió con una grieta, la montaña Rift fue destruida y un enorme abismo apareció bajo tierra. Incluso el hundimiento del Valle de los Dioses tuvo una conexión significativa con Bob. Sengoku. Deberías entender mejor que nadie lo que significa Barba Blanca para Bob. Barba Blanca va a rescatar a Ace. Es imposible que Bob no haga nada. Es muy probable que él sea quien esté orquestando esto entre bastidores. Dijo Kon. Al oír esto, Sengoku asintió. En el barco de los piratas de The Rocks, si preguntaras con quién se llevaba mejor Barba Blanca y con quién tenía la relación más armoniosa, esa persona sin duda sería Bob. ¿Podría ser que Bob todavía esté vivo? ¿Por qué no ha habido noticias suyas en todos estos años? Tsuru, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Ella podía entender lo que Kon estaba diciendo, pero si Bob todavía estaba vivo, ¿por qué no había habido noticias de él? Eso era algo que ella no podía comprender.
Al escuchar sus palabras, las cejas de los demás se relajaron levemente, ya que lo que dijo Tsuryu no era sin razón. ¿Podría esta reunión de los tres ser simplemente un resurgimiento de las viejas fuerzas? Ace es solo su pretexto. Lo que realmente quieren es destruir el cuartel general de la Marina. Akainu, que había permanecido en silencio desde la llegada de Kom, finalmente habló. Ahora, había recuperado la compostura, ya no tenía la expresión furiosa que tenía cuando se enfrentó a Aokiji antes. Akainu, por fin ya no estás diciendo tu supuesta justicia. Aokiji exhaló un aliento frío y habló lentamente. Aunque se burlaba sutilmente de Akainu con sus palabras, no refutó lo que Akainu había dicho. Porque él también creía que tal posibilidad existía. HMPH. Akainu se cruzó de brazos y resopló, ignorando a Aokiji. Los rencores de las viejas fuerzas, ¿eh? Los párpados de Kon temblaban sin cesar. De hecho, cuando se enteró de las acciones de Shiki y Kaido, ya había formado dos especulaciones. Una de ellas era que Bob desempeñaba algún papel detrás de escena, uniendo a estas personas. La otra era que las viejas fuerzas se estaban reuniendo en secreto, usando el rescate de Ace como pretexto para lanzar un asalto a gran escala al cuartel general de la Marina. Girando el cuello, Kon examinó la habitación. Garp, Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji, Tsuru, un rostro familiar tras otro aparecieron en la vista de Kon. Se puso de pie y una voz firme y poderosa surgió de su boca. Ya sea que Bob los esté ayudando desde las sombras o que estas viejas fuerzas quieran destruir Marineford. Una cosa es indiscutible. El día de la ejecución de Ace, sin duda habrá una batalla no menos intensa que la del Valle de Dios. Sí. Esta fuerza reunida por los restos de los piratas de Rocks, si se enfrentaran directamente con los marines, sin duda resultaría en una batalla no menos feroz que la del Valle de Dios. Barba Blanca, Shiki y Kaido, después de todos estos años de desarrollo, sus fuerzas individuales podrían no compararse con las de los piratas de Rocks originales. Pero ahora, unidos como uno solo, eran aún más formidables. Al oír esto, todos pensaron en la brutalidad de la batalla inminente, sus rostros sombríos y silenciosos. Al ver las expresiones en sus caras, Kom suspiró. Él no los culpó, porque incluso él, el comandante en jefe del gobierno mundial, sentía lo mismo. En ese momento, Aokiji, que estaba sentado junto a Kizaru, habló de repente, rompiendo el breve silencio. Comandante Kom. Tengo una propuesta. Capítulo 170. Defendiendo la justicia. Al escuchar las palabras de Kuzan, todos volvieron su mirada hacia él. Sintiendo el peso de sus miradas, Kuzan exhaló un aliento frío, hizo una pausa por un momento y luego habló. Los tres grandes piratas lanzan un asalto conjunto al cuartel general de la Marina. Sin duda será una batalla masiva. Si solo fuera Barba Blanca, el poder destructivo de su fruta temblor aún podría ser manejable para Marineford. Pero con Kaido y Shiki agregados a la mezcla, el resultado se vuelve incierto. La fruta flotante Float Shiki y la fruta del dragón azul Kaido, ambas poseen capacidades destructivas a la par de la fruta temblor de Barba Blanca, capaces de causar una devastación generalizada. Mientras Kuzan hablaba, miró a todos a su alrededor. La habitación quedó en silencio, porque las palabras de Kuzan eran innegablemente ciertas. Con habilidades de fruta del diablo tan formidables, quizás no podamos mantenernos firmes. Si procedemos a la ejecución pública en el cuartel general de la Marina, Marineford podría muy bien hundirse. Esto sería una inmensa desgracia para los marines. Las palabras de Kuzan resonaron poderosamente y resonaron en toda la sala de reuniones. En un instante, las expresiones de todos se endurecieron y sus labios se crisparon involuntariamente. Las palabras de Kuzan no eran exageradas ni alarmistas en lo más mínimo. El potencial destructivo de dos frutas del diablo de primer nivel, completamente dominadas por luchadores de primer nivel, era nada menos que extraordinario. Kaido, que ya había demostrado su capacidad de transformarse en un dragón azul durante el incidente del Valle de Dios, poseía el poder de controlar el viento y la lluvia con una precisión incomparable. Con tantas fuerzas atacando simultáneamente, la idea de hundir la base naval más fuerte de Marineford, una noción que alguna vez pareció absurda, podría muy bien convertirse en realidad.
Y estos eran solo los 3 grandes piratas, sus fuerzas subordinadas ni siquiera habían sido tomadas en cuenta. Si Marineford realmente se hundiera, incluso si la ejecución de Ace continuara según lo planeado, los marines perderían todo respeto y la credibilidad del gobierno mundial se vería severamente socavada. Esto es realmente aterrador. Kizaru, que había permanecido en silencio hasta ahora, se ajustó las gafas de sol y habló, dejando atrás su habitual actitud relajada. Por un momento, todos sintieron una presión abrumadora, sus mentes aceleradas mientras reflexionaban sobre las palabras de Kuzan. ¿Realmente valió la pena proceder con la ejecución pública de Ace en Marineford? ¿Deberían considerar planes alternativos? Auge. En medio del silencio, Akainu golpeó su puño sobre la mesa, rompiendo el breve silencio. Su rostro resuelto estaba tenso y con el ceño fruncido. Así que ¿debemos inclinarnos ante los piratas? Akainu escupió estas palabras con los dientes apretados y su cuerpo se levantó de su asiento. Este ex supernovato, que había participado en el incidente del Valle de Dios, ahora tenía mechas grises en las sienes. Pero su inquebrantable creencia en la justicia de los marines nunca había disminuido con la edad. Aunque no pudo encontrar un solo punto para refutar en el discurso de Kuzan, que era completamente factual, la idea de retirarse ante el poder pirata era inaceptable. ¿Qué pensarían los piratas? ¿Qué pensarían los civiles? La noticia de nuestra ejecución pública ya se ha extendido por todo el mundo. Si retrocedemos ahora, la autoridad de los marines y del gobierno mundial, laboriosamente reconstruida a lo largo de los años, será destruida. Todo desaparecerá en este instante. Rugió ferozmente Akainu, quien siempre ha defendido la justicia absoluta. Frente a los piratas, él nunca cedería ni un ápice. A su lado, Sengoku apretó los dientes con tanta fuerza que produjeron un sonido como si se apretaran. Habían pasado 40 años y esta otrora potencia de primer nivel ya no era joven. Pero como Akainu, la justicia absoluta en su corazón no permitió que nadie la profanara. Las palabras de Akainu habían encendido la justicia dentro de él y su rostro ligeramente envejecido ahora estaba lleno de determinación. Exactamente. Nunca debemos inclinarnos ante los piratas. No hay nada que temer. Solo son 3 piratas, un grupo de veteranos. No lo olvidéis, después de 40 años de desarrollo, nuestras fuerzas marinas son mucho más fuertes que antes. Mientras hablaba, Sengoku se levantó abruptamente. Sengoku, Akainu, cálmense. No es momento de tomar decisiones impulsivas. Si Marineford se hunde, el coste para los marines sería demasiado alto. Deberíamos considerar reubicar el lugar de ejecución público o realizar una ejecución secreta. Kon entendió los sentimientos de Sengoku y Akainu en ese momento. ¿Cómo podrían no sentir lo mismo? Los marines, temiendo el ataque de los piratas, decidieron retirarse. Si esto se hubiera hecho antes de la ejecución pública, cuando el público no lo sabía, podría haber sido aceptable. Pero hacerlo ahora equivaldría a inclinarse ante los piratas, indicando que la fuerza de los marines era inferior a la de ellos. Pero la situación actual le dijo que debía calmarse y pensar si ese era el camino correcto a seguir. Creo que todos hemos pasado por alto un punto clave. El vicealmirante Tsuru, de cabello blanco, destacaba entre la multitud. Una vez que la mujer más hermosa del cuartel general de la Marina, ahora era ella la que había envejecido más rápido. Como se mencionó anteriormente, el ataque de los piratas a Marineford esta vez no es solo por culpa de Ace. Esto es un detonante. Su objetivo final es aprovechar esta oportunidad para aplastar a los marines. Esta vez, estas viejas fuerzas se han unido, posiblemente enviando deliberadamente a Ace al cuartel general de la Marina como catalizador. No lo olviden, no capturamos a Ace nosotros mismos. Incluso si nos reubicamos ahora, seguirán atacando directamente el cuartel general de la Marina. Zas. Después de que Tsuru terminó de hablar, la sala quedó en silencio y todos fruncieron el ceño fuertemente. Había que admitir que las palabras de Tsuru eran muy razonables y su especulación era bastante lógica. ¿Por qué las viejas fuerzas eligieron este momento para reunirse? ¿Por qué los restos de estas antiguas fuerzas decidieron atacar durante la ejecución? Existía una gran posibilidad de premeditación.
Si ese fuera el caso, ya no importaría si se debía trasladar el lugar de la ejecución o incluso si se debía hacerlo público. Porque los restos de los piratas de Rocks definitivamente vendrían. Estallido. Sengoku golpeó sus manos sobre la mesa y rugió. ¿Estos restos de la antigua era realmente creen que pueden derrotarnos? Solo son Barba Blanca, Shiki y Kaido. ¿Qué hay que temer? Después de decir esto, Sengoku se volvió abruptamente hacia Akainu, Aokiji y Kizaru. Ustedes tampoco son los mocosos de hace 40 años. Ahora, como almirante de la Armada, llevando el manto de la justicia, demuestre la determinación que debe tener. Hace 40 años era la era del gobierno mundial, y lo sigue siendo ahora y lo será siempre. Al oír esto, sus cuerpos temblaron al mismo tiempo, sus ojos gradualmente se volvieron decididos y sus expresiones se volvieron solemnes. Después de hablar, se arrancó el abrigo que simbolizaba la justicia de la marina y lo puso sobre la mesa. Miró a todos a su alrededor y luego colocó su mano sobre los dos grandes caracteres escritos en ella. Si cada lugar del mundo que levanta la bandera de la justicia cede ante el mal, ¿quién creerá todavía en la justicia? Si ese es el caso, ¿de qué serviría incluso si logramos defender Marineford? Las palabras de Sengoku tocaron profundamente los corazones de todos, provocando que se estremecieran. Hace 40 años nos golpearon tan brutalmente que no podíamos reconocernos, pero 40 años después, contraatacaré. Para defender la justicia en los corazones de los pueblos del mundo, no cederé ni un paso. Esta es la justicia que siempre he mantenido firme en mi corazón. La voz de Akainu era firme y resuelta, sin dejar lugar a dudas. Los otros dos también asintieron pesadamente en ese momento. Por más preocupaciones que tuvieran ya no se retractarían de la palabra justicia que llevaban sobre sus espaldas. Capítulo 171. Preparación total. Encuentro con los 5 ancianos. Sengoku. Kong se puso de pie, su ancha mano descansando sobre el hombro de Sengoku, su rostro curtido se llenó de satisfacción. Elegir a Sengoku como almirante de la flota marina había sido realmente la decisión correcta. Sengoku tiene razón. Dado el estado actual de nuestras fuerzas marinas, independientemente de las razones que nos trajeron aquí, no podemos retirarnos. Esta guerra en Marineford debe librarse. Además de proceder con la ejecución pública según lo previsto, la transmitiremos globalmente. Que el mundo entero sea testigo de las consecuencias de oponerse a la justicia de los marines. Las palabras de Kong conmovieron las emociones más profundas en los corazones de todos. Una transmisión global. ¡Qué gran gesto! Ya habían anticipado que esta batalla sería extremadamente brutal y los marines debían ganar y ganar decisivamente. Para esta batalla debemos estar completamente preparados. En términos de poder de combate de alto nivel, no somos inferiores a los piratas. Pero si bien nuestro objetivo es eliminar a los 3 piratas principales, nuestra tarea más crucial es asegurar que Marineford no se hunda. Kong miró a la multitud silenciosa, su perillas movió ligeramente y su voz era firme y resuelta. Finalmente, su mirada se posó en Sengoku. Sintiendo la mirada de Kong, Sengoku asintió pesadamente. Se colocó nuevamente el abrigo de justicia sobre los hombros, sacó un mapa de Marineford y comenzó a hablar. Ahora, sigan mis órdenes de despliegue. Obedecemos. Akainu, Aokiji, Kizaru y Tsuru respondieron con determinación. Primero, evacúen con antelación a todos los residentes de las localidades cercanas a Marineford. Invoca a la otra gran fuerza en el mar, los 7 señores de la guerra del mar. ... Al observar a Sengoku analizar la situación actual y desplegar las fuerzas marinas, Kong asintió. Frente a una amenaza tan masiva, los marines realmente se unieron como uno solo. Esta sería una fuerza tremenda. Sin embargo, Kong todavía no estaba del todo tranquilo. Tal vez la derrota en el incidente del Valle de Dios había dejado una sombra persistente en su mente. En aquel entonces, había pensado que todas sus fuerzas estaban casi listas, pero habían sufrido una derrota aplastante. Chelin. Inconscientemente, ese nombre de repente cruzó su mente. Sin molestar a los demás que se preparaban para la gran batalla, Kong sacó silenciosamente a Garp, cuya expresión era increíblemente compleja y salió silenciosamente de la habitación.
Comandante Kong, ¿qué es usted? Garp estaba profundamente en conflicto. De un lado estaba su nieto, a quien cría como si fuera suyo, y del otro la justicia que había defendido durante décadas. Esta situación lo dejó perdido, pero después de esta reunión, el sentido de justicia de Garp se volvió más claro. Aunque todavía estaba en conflicto, ya no quería evitar el problema sino afrontarlo de frente. Sin embargo, al ver que Kong lo llevaba solo a un lado, no pudo evitar sentirse un poco confundido. Caramba, no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Caminando por el camino principal del cuartel general de la Marina, los dos caminaban uno al lado del otro. Al escuchar a Kong, Garp se giró hacia él y le habló en voz baja. Ese mal presentimiento que tienes es sobre la próxima batalla, ¿no? El corazón de Garp también estaba inquieto. Él también tuvo algunas premoniciones siniestras sobre la batalla que se avecinaba. Sí. Creo que las fuerzas piratas podrían ser mayores que las que se han revelado hasta ahora. ¿Y ese hombre? En ese momento, Kong hizo una pausa y no continuó hablando. Pero Garp sabía lo que pensaba y lo que le preocupaba. Las heridas infligidas por Bob a los marines durante la batalla de Gueva Jay no fueron solo para aquellos que ya habían muerto, sino también para aquellos que aún estaban vivos. Incluso después de 40 años, esas dos palabras permanecieron frescas en sus mentes. Esta vez debemos hacer los preparativos más exhaustivos y asegurarnos de desplegar una fuerza abrumadora. Durante este periodo, me pondré en contacto con el gobierno mundial para investigar específicamente qué otras fuerzas, además de estos tres grandes piratas, podrían estar involucradas. Para garantizar un éxito absoluto, debemos llevar todas las creaciones de Vegapunk al campo de batalla esta vez. Se dice que Vegapunk, el principal científico del gobierno mundial, posee capacidades tecnológicas 500 años adelantadas a los tiempos modernos y es el único hombre que comprende completamente las frutas del diablo. Cuando se trata de crear armas tecnológicas, nadie en este mundo puede superarlo. Al oír esto, Garp asintió. Esta vez, no podemos repetir los errores de la batalla del Valle de Dios. Esta vez, debemos romper definitivamente con los restos de la antigua era. Kong continuó, su voz profunda y poderosa, su perilla temblando intensamente mientras hablaba. Vamos a Mer y Geoise. La situación actual ha llegado a un punto crítico. Debemos informar a los 5 ancianos. Varias horas después, en Tierra Santa María Geoise. En una enorme sala de conferencias. Los 5 ancianos se sentaron en sofás de cuero verde, mientras Kong y Garp tomaron asiento en sillas a un lado. ¿Cuál es el problema? Uno de los 5 ancianos, Warkuri, habló. Al escuchar esto, Kong dijo en voz baja. Recientemente, el cuartel general de la Marina capturó a un pirata y planea ejecutarlo públicamente en Marineford. Al escuchar las palabras de Kong, los 5 ancianos fruncieron el ceño. ¿Es necesario informarnos de esto?, preguntó Marcus Mars con frialdad. El cuartel general de la Marina está plenamente autorizado para tratar con los piratas de cualquier forma que considere conveniente y las ejecuciones públicas están ciertamente incluidas. Continúa. Dijo Mushuro. Durante nuestra ejecución pública, los piratas de Barba Blanca se dirigirán a Marineford para rescatarlo. No hay que subestimar su flota principal ni sus tripulaciones piratas afiliadas. Los piratas de Barba Blanca. Al escuchar este nombre, los 5 ancianos reflexionaron por un momento. Uno de los restos de la era de The Rocks, murmuró Saturno para sí mismo. En comparación con Barba Blanca, uno de los 4 emperadores, prefería referirse a él como un remanente. Para ellos, referirse a cualquier pirata con el título de emperador era un gran insulto. ¿Qué? ¿Ni siquiera puedes manejar una simple tripulación de piratas de Barba Blanca ahora? La mirada de Mushuro se fijó en Kong y Garp, un aura invisible emanaba de él. ¿Es por esto que viniste a Mer y Geoise a molestarnos? Sintiendo la presión de Mushuro, Kong no pudo evitar maravillarse de la fuerza de los 5 ancianos. Incluso una potencia como él todavía sentía una brecha significativa en comparación con ellos. Pero su expresión permaneció tranquila. Los informes recientes indican. El ataque a Marineford no fue obra exclusiva de los piratas de Barba Blanca.
Los piratas bestia Kaido y los piratas voladores Shiki también participaron. Zumbido. Al escuchar las palabras de Kong, los rostros de los 5 Eldor se oscurecieron. Estos nombres les resultaban demasiado familiares, pues alguna vez fueron los miembros principales de los piratas de Rocks. ¿Es esta la venganza de los remanentes de la antigua era? Los 5 intercambiaron miradas y el mismo pensamiento surgió en sus mentes simultáneamente. ¡Qué intrigante! Capítulo 172. La preocupación de los 5 ancianos. La ejecución pública de un pirata en realidad impulsó a los 3 grandes piratas de la era de The Rocks a actuar juntos. La relación detrás de esto ciertamente no era tan simple como parecía a primera vista. Los 5 ancianos rápidamente notaron este punto crucial. ¿El pirata que está siendo ejecutado también es un vestigio de la era de The Rocks?, preguntó Júpiter. Era natural para ellos asumir que el criminal también era una figura de esa época. No. El nombre de pirata es Ace, y es el hijo del rey pirata, Gold Roger. La identidad de Ace ya no era un secreto, era conocida entre los altos mandos de la marina. Oh, Gold Roger, murmuró Mushuro, asintiendo con gran interés. Este hombre llegó a la isla final, vio los poneglyphs completos y entendió el significado del clan D. Los 5 ancianos tenían una profunda impresión de Roger. En primer lugar, porque participó en la batalla del Valle de Dios, haciendo equipo con Garp para matar a Rocks. En segundo lugar, porque llegó a Lautale y hace más de 20 años, marcó el comienzo de la gran era de los piratas. No esperaba que tuviera un hijo, dijo Saturno frunciendo el ceño. ¿Por qué la marina descubrió esto ahora? ¿Qué hacías antes?, preguntó Júpiter enojado. Y dejaste que este cabrón creciera tanto. La marina es una auténtica inútil. Al escuchar al anciano regañar, Garp, que había estado en silencio, parecía extremadamente disgustado y apretó los puños con fuerza. Kong, de pie junto a él, empujó a Garp con el brazo indicándole que mantuviera la compostura. Roger se casó en secreto con una mujer en una isla remota y luego tuvo a Ace, explicó Kong. No solo no lo sabíamos, sino que ni siquiera sus compañeros de tripulación lo sabían. Kong compartió la información que habían reunido, pero ocultó el papel de Garp en el asunto. Sabía que si se revelaba que Garp había sacado a Ace de la isla y lo había criado, Garp probablemente enfrentaría la ira de los 5 ancianos. Al escuchar las palabras de Kong, Mushuro asintió, aunque también notó profundamente las fluctuaciones emocionales de Garp. Sin embargo, no insistió más en el tema. Aunque sospechaba ligeramente que Garp tenía alguna relación inusual con Ace, Garp era miembro del clan D y no quería confrontarlo directamente. Si este Ace es hijo de Roger, ¿por qué atraería a estos piratas? ¿Eran tan cercanos a Roger?, preguntó Uarkuri. Durante la batalla del Valle de Dios, la repentina intervención de Roger finalmente condujo a la derrota de los piratas de Rocks. Además, él personalmente mató a Rocks. Lógicamente los descendientes de Roger no solo no deberían tener una buena relación con ellos sino incluso ser enemigos. Ace es el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, explicó Kong. Por eso, durante esta ejecución pública, Barba Blanca fue el primero en declarar que iría a Marineford a rescatarlo. Después de eso, Shiki y Kaido decidieron unirse a Barba Blanca. Sospechamos que los 3 habían planeado esto de antemano, por eso eligieron este momento para atacar Marineford. Mientras Kong hablaba, su expresión se volvió cada vez más solemne. Al escuchar esto, los 5 ancianos asintieron en señal de acuerdo. Aunque esto era mera especulación basada en observaciones superficiales, era innegable que la explicación era razonable. En ese momento en particular, los 3 grandes piratas que atacaron conjuntamente el cuartel general de la Marina no ofrecieron beneficios tangibles y la destrucción de Marineford en sí fue un motivo importante para sus acciones. Al ver la reacción de los 5 ancianos, Garp, quien había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó de repente. Con una expresión ligeramente sombría, miró a los 5 ancianos y dijo: «Hay otra posibilidad». Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de los 5 ancianos se volvieron inmediatamente hacia Garp, cuya expresión no era particularmente buena. «¿Otra posibilidad? Habla», intervino Mushuro.
Según nuestra comprensión a lo largo de los años, estos remanentes de la era de The Rocks no han tenido interacciones privadas frecuentes ni relaciones armoniosas. Por lo tanto, es posible que Bob esté orquestando en secreto su alianza actual. La voz de Garp era suave, pero para los 5 ancianos, era tan pesada como el plomo. Al instante, las expresiones de los 5 ancianos cambiaron. Ignoraron automáticamente todo lo dicho anteriormente, concentrándose únicamente en las últimas palabras. Chelin. Aunque habían pasado 40 años, el nombre y el rostro de este hombre permanecieron profundamente grabados en sus mentes. Aunque no habían experimentado personalmente la batalla del Valle de Dios, las descripciones del cuartel general de la Marina ya les habían hecho sentir el terror de Bob. En comparación, Barba Blanca, Shiki y Kaido eran apenas piratas más fuertes, que no superaban niveles aceptables de poder de combate. Para decirlo sin rodeos, aunque estos piratas eran aterrorizantes para otros marines, los 5 ancianos podían eliminarlos sin mucha dificultad. Solo les permitieron crecer para mantener un equilibrio de poder. Pero Bob era diferente. Su fuerza era insondable y no se sabía si estaba vivo o muerto. A lo largo de los años, habían enviado repetidamente personas para buscar sus rastros, pero este hombre parecía haberse desvanecido en el aire, sin dejar rastro. Al ver su reacción, Garp curvó los labios ligeramente, pensando para sí mismo. Así que incluso tú tienes a alguien a quien temes. ¿Tienes alguna noticia de Bob? Nushuro frunció el ceño. Su voz ya no sonaba tranquila. No hay novedades. Son solo especulaciones nuestras, respondió Garp. Al escuchar esto, los 5 ancianos dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Ambos querían saber el destino de Bob y temían escuchar alguna noticia sobre su paradero. Era un sentimiento contradictorio. Esa especulación también tiene sentido. Nushuro asintió, relajando el ceño. Sin embargo, en su corazón, él todavía se inclinaba más hacia la especulación anterior, al igual que los otros 4 ancianos. Habla. ¿Qué piensas hacer al respecto?, preguntó Saturno, apoyándose en un bastón. Los marines han realizado preparativos exhaustivos, reuniendo en el cuartel general a las fuerzas más poderosas disponibles. Sin embargo, lidiar con las declaraciones de guerra de las 3 fuerzas principales sigue siendo todo un reto. Después de todo, solo en términos de escala, estas 3 fuerzas son incluso más fuertes que los antiguos piratas de Rocks. Por lo tanto, me gustaría solicitar la movilización de las fuerzas científicas del Dr. Vegapunk, incluidos todos los pacifistas. Vamos a establecer una red ineludible en Marineford. Y acabar con esos piratas de un solo golpe. Capítulo 173. Los 5 ancianos se unen a la batalla. Las fuerzas científicas de Vegapunk no estaban directamente bajo el mando de los marines. Estaban directamente subordinados al gobierno mundial, gobernado por los 5 ancianos. Por lo tanto, para involucrarlos en la guerra en Marineford, era necesario informar a Mer y Geoise y buscar la aprobación de los 5 ancianos. De acuerdo. Etambaron Nube. Nushuro asintió sin dudarlo. Los otros 4 ancianos tampoco pusieron objeciones. Sabían que el cuartel general de la Marina por sí solo no era suficiente para erradicar completamente las fuerzas de las 3 principales tripulaciones piratas, por lo que era razonable buscar la ayuda del gobierno mundial. Además, los 5 ancianos eran muy conscientes de que este acontecimiento no debía acabar en derrota a manos de los piratas. La batalla del Valle de Dios hace 40 años ya había dejado a la Marina y al gobierno mundial perdiendo mucho respeto. La historia que había sido laboriosamente borrada y la autoridad que había sido reconstruida no deben ser pisoteadas nuevamente. Al escuchar la aprobación de los 5 ancianos, Kong hizo una pausa por un momento antes de continuar. Además, me gustaría solicitar que las fuerzas del CP0 también se desplieguen y que su mando sea entregado al almirante de flota Sengoku de los marines. Ante esta petición, los 5 ancianos fruncieron el ceño. Estaban en la cima del poder en este mundo, supervisando numerosas fuerzas y el marine no era más que un sirviente leal a sus ojos. Aunque las fuerzas del CP0 también eran sus sirvientes leales, fueron entrenados personalmente y respondieron solo a los 5 ancianos y al dragón celestial, mostrando una lealtad inquebrantable. En la batalla del Valle de Dios, las fuerzas del CP0 habían sido completamente aniquiladas y había llevado décadas de esfuerzo reconstruirlas.
La pérdida de personal de la Marina fue una cosa, pero los miembros del CP0 todavía eran algo valioso para ellos. Enviarlos y entregarles el mando a otro sirviente les hizo dudar. Esta batalla está directamente ligada al honor del Marine y al rostro del gobierno mundial. No querrás que las cosas tomen un giro desfavorable, ¿verdad? Kong miró a los 5 ancianos sin expresión alguna y habló con calma. Tan pronto como terminó de hablar, los 5 ancianos intercambiaron miradas y cayeron en una breve contemplación. Después de un momento, Nushuro entrecerró los ojos y dijo con decisión: acordado. Al escuchar las palabras del anciano, Kong finalmente sintió una sensación de alivio. Era muy consciente de la fuerza de las fuerzas del CP0 y de que cada miembro poseía aterradoras habilidades de combate. Especialmente el líder del CP0, cuya fuerza estaba a la altura de la de un almirante de la Marina, lo que lo convertía en una auténtica potencia. Kong calculó rápidamente todas las fuerzas a su disposición. Yo, Sengoku, Garp, Akainu, Aokiji, Kizaru y el líder del CP0, un total de 7 combatientes de primer nivel. En el lado pirata, están Barba Blanca, Shiki y Kaido, 3 combatientes de primer nivel. Con la incorporación de las fuerzas científicas de Vegapunk y los soldados de la Marina retirados de varias regiones. Sí, tenemos enormes ventajas en esta guerra. Habiendo logrado su objetivo, Kong tomó a Garp y se despidió de los 5 ancianos. Justo cuando los dos estaban a punto de irse, Nushuro los llamó. ¿Cuál es la hora exacta de la ejecución pública? Al escuchar esto, Kong y Garp se sorprendieron y se giraron para mirar al anciano. Informaron detalladamente el tiempo específico de ejecución. Aparte de ellos, los otros 4 ancianos también quedaron momentáneamente atónitos, todos girando su mirada hacia Nushuro. Sintiendo las miradas de todos, Nushuro escaneó la habitación y habló. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que los 5 actuamos? Esta próxima guerra debería ser bastante interesante. Al escuchar las palabras de Nushuro, Kong parecía desconcertado. Respiró profundamente y preguntó. ¿Estás sugiriendo que ustedes, los ancianos, van a participar en la guerra y se dirigirán a Marineford? En lugar de responder a las especulaciones de Kong, Nushuro volvió su mirada hacia los otros miembros de los 5 ancianos. En efecto. Hace mucho que no estiramos los músculos. Marcus Mars irradiaba un aura intimidante y sonrió misteriosamente. Ustedes dos, si no tienen nada más, pueden irse ahora. Kong y Garp intercambiaron una mirada y luego salieron de la cámara de poder. Después de salir de la cámara de poder, Kong se volvió hacia Garp, que caminaba a su lado y dijo con un toque de emoción. Los 5 ancianos simplemente insinuaron que tomarían medidas esta vez. Aunque cueste creerlo, a juzgar por su comportamiento, parece muy probable. Respondió Garp con solemnidad. Nadie comprendía la verdadera naturaleza de los 5 ancianos mejor que ellos dos. Su fuerza era algo que ni siquiera Kong podía comprender del todo. Ellos fueron los verdaderos pilares del gobierno mundial. Pensar que incluso los 5 ancianos se involucrarían esta vez. Este es realmente un desarrollo inesperado. La expresión de Kong se relajó por completo mientras sonreía y hablaba. Originalmente, había llevado a Garp a Med y Geoise para solicitar a los 5 ancianos que desplegaran la unidad científica Vegapunk y el CP0 para reforzar a los marines. Pero nunca imaginó que, después de escuchar su informe, estos 5 ancianos decidirían tomar medidas por sí mismos. Aunque era el comandante en jefe, nunca había visto a los 5 ancianos actuar verdaderamente en todos estos años que sirvió como militante del gobierno mundial. Pero basándose en el aura que una vez habían desatado, su fuerza era indudablemente aterradora. De lo contrario, el gobierno mundial no habría gobernado el mundo durante más de 800 años. En cuanto a la batalla que se avecinaba, Kong ahora se sentía lleno de confianza. Con estos 5 uniéndose a la contienda, ya no tenía por qué preocuparse. Mientras tanto, dentro de la Cámara del Poder. Aparte de Nushuro y Marcus Mars, los otros 3 ancianos fruncían el ceño. El pastor Júpiter habló. ¿No es suficiente la unidad científica Vegapunk y el CP0 reforzando a los marines? Lógicamente hablando, tal fuerza debería ser más que suficiente para hacer frente a los piratas.
¿Recuerdas la batalla del Valle de Dios? En aquel entonces pensábamos igual. Mushuro habló lentamente. Mientras hablaba, no pudo evitar recordar la escena de hacía 40 años, cuando descorcharon el champán en el entretiempo. Para acabar con una aplastante derrota de los marines. Esos marines inútiles, ya aprendimos la lección. No podemos volver a depositar todas nuestras esperanzas en ellos. Intervino Marcus Mars. Al escuchar esto, los otros 3 ancianos también recordaron las batallas anteriores. Al igual que ahora, confiaban en la victoria, solo para sufrir una pérdida devastadora al final. Pero no fue por vos. Togman Wakuri se torció la barba y habló. Cierto, pero debemos cuidarnos de todas las posibilidades. ¿Y si se trata de esto último? Incluso la más mínima probabilidad debe estar dentro de nuestras consideraciones. Mushuro dijo gravemente. Esta vez, debemos hacer todos los preparativos necesarios para restaurar la autoridad del gobierno mundial de una sola vez. Mientras hablaba, Mushuro hizo un ligero movimiento con su mano derecha. Sonido metálico. El Shodai Kitetsu de primera generación fue sacado a 1 pulgada de su vaina, su brillo frío parpadeó, haciendo que el aire en la habitación se volviera más pesado. Al ver esto, los otros 3 ancianos ya no dudaron y, mirando a Mushuro, hablaron al unísono. Acordado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.